No sé si alguien aquí ha pasado por algo similar, pero si mi historia puede servirle a alguien para entender que la vida no tiene que ser como te la imponen, entonces vale la pena contarla. Mi nombre no importa, pero si necesitas imaginarme, piensa en una chica española común y corriente, ni demasiado guapa ni fea, con el tipo de vida que cualquiera pensaría que es normal, hasta que miras más de cerca. Mi infancia fue un infierno, y no lo digo a la ligera. Mis padres, Pilar y Antonio, no deberían haber tenido hijos. Para ellos yo era una carga, una molestia, algo de lo que deshacerse si pudieran. Pero como no podían, hicieron lo segundo mejor, aplastarme. Desde que tengo memoria, fui el saco de boxeo emocional y físico de la casa. Si algo iba mal, yo tenía la culpa. ¿Mi padre tenía un mal día en el trabajo? Me gritaba y a veces algo más. ¿Mi madre estaba de mal humor? Me decía que era una inútil, que nunca llegaría a nada, que ojalá no hubiera nacido. Había días en los que soñaba con que me abandonaran. Habría sido mejor. Pero no, ellos querían asegurarse de que yo nunca pudiera escapar, de que me creyera tan poca cosa que ni siquiera intentara soñar con otra vida. Pero lo hice. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Escapar no fue fácil. Ni física ni mentalmente. Cuando pasas toda tu vida oyendo que no vales nada, empiezas a creerlo. Durante años pensé que jamás lograría salir de esa casa, que estaba destinada a seguir ahí, atrapada en esa rutina de insultos, gritos y golpes. Pero entonces algo cambió. Tenía 18 años cuando ocurrió. Mi madre, Pilar, tuvo uno de sus ataques de furia porque, según ella, había arruinado la cena. No fue nada nuevo, solo que esta vez me lanzó un plato. No me dio en la cabeza por centímetros. Se hizo añicos contra la pared, y en ese momento, algo en mi interior también se rompió. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, preguntándome cuántos años más iba a aguantar. 5. 10. ¿Hasta que murieran? No. No podía esperar tanto. La mañana siguiente tomé una decisión. No importaba si tenía que dormir en la calle, si tenía que trabajar en cualquier cosa, si tenía que hacerlo sola. Me iba. Ahorré lo poco que tenía y en cuanto encontré la oportunidad, me fui. Fue casi cómico como sucedió, mi padre estaba en el trabajo, mi madre en casa de una vecina. Yo tenía una bolsa con 4 cosas y el corazón a punto de salírseme del pecho. No dejé nota, no avisé a nadie. Simplemente caminé hasta la estación de autobuses y me subí al primero que salía. El destino no importaba. Lo único que importaba era que me estaba yendo. Pero irme fue solo el primer paso. Sobrevivir fuera fue otra historia. Escapar de casa me hizo sentir libre, por unas horas. Luego vino el verdadero problema, ¿y ahora qué? Llegué a una ciudad donde no conocía a nadie, con menos de 50 euros en el bolsillo y sin idea de cómo empezar de cero. Dormí la primera noche en una estación de trenes, abrazando mi bolsa como si fuera un escudo contra el mundo. No lloré, por dentro estaba aterrorizada. Los primeros días fueron duros. Conseguí un trabajo en un bar como ayudante de cocina. No pagaban bien, pero al menos me dejaban comer lo que sobraba. Con el tiempo me las arreglé para alquilar un cuarto diminuto en un piso compartido con otras 3 chicas que apenas me hablaban. Pero eso no importaba. Al menos ya no tenía que preocuparme de si mi madre me lanzaría otro plato. El problema era el dinero. Trabajar en un bar no era suficiente, así que empecé a hacer de todo, limpiaba casas, cuidaba niños, repartía volantes. No importaba que tan agotada estuviera, no me permitía fallar. No iba a volver a esa casa. Hubo noches en las que me pregunté si había cometido un error. Había momentos en los que tenía tanto hambre que fantaseaba con volver a casa solo para tener un plato de comida caliente. Pero cada vez que esa idea se metía en mi cabeza, recordaba el sonido del plato estrellándose contra la pared. Y me quedaba. Pasaron meses y poco a poco fui levantándome. Conseguí un mejor trabajo como recepcionista en un hotel barato. Ahí fue donde aprendí una lección importante: el dinero no solo se gana, también se multiplica. Veía a turistas que parecían tener más dinero del que sabían qué hacer con él. Algunos apenas trabajaban, pero siempre tenían efectivo. Me prometí que algún día sería una de esas personas.
Lo que no sabía era que ese día llegaría antes de lo que imaginaba. No tenía idea de lo que hacía cuando empecé a interesarme por el dinero. Solo sabía que no quería pasar mi vida sobreviviendo con sueldos miserables. Trabajar en el hotel me ayudó a observar. Veía cómo la gente con dinero actuaba, cómo hablaban, cómo gastaban. No eran más inteligentes que yo. Simplemente sabían jugar mejor el juego. Y entonces llegó mi oportunidad. Un día conocí a un huésped, Marcos. Era un tipo de unos 40 y tantos, vestido siempre con ropa cara pero con la actitud de alguien que no tenía que demostrarle nada a nadie. No era simpático, pero tampoco era grosero. Solo estaba ahí con su copa de vino y su portátil, trabajando en algo que claramente le daba mucho dinero. Por alguna razón, me habló. Quizás porque le caí bien, quizás porque le gustaba hablar de sí mismo. Pero una noche, mientras recogía las copas de la barra del hotel, me preguntó: ¿cuánto ganas aquí? No lo suficiente, respondí sin pensar. Él sonrió como si le hubiera hecho gracia mi sinceridad. Eso es obvio. ¿Has pensado en invertir? Me reí. ¿Invertir? Apenas podía pagar el alquiler. Pero esa conversación no terminó ahí. Me habló de criptomonedas, de inversiones, de cómo la gente con dinero no trabaja por él, sino que deja que el dinero trabaje por ellos. Al principio pensé que era solo otro rico hablando de cosas imposibles para gente como yo. Pero la semilla quedó plantada. Pasé los siguientes meses aprendiendo todo lo que pude. Veía vídeos, leía artículos, preguntaba cuando podía. Cuando finalmente reuní un poco de dinero extra, decidí intentarlo. Y fracasé. Perdí mis primeros 500 euros en una inversión estúpida porque no sabía lo que hacía. Me sentí una idiota, pero en vez de rendirme, me obsesioné más. Aprendí de mi error, ajusté mi estrategia y seguí intentándolo. Lo que no sabía era que ese fracaso sería lo mejor que me pudo haber pasado. Porque después de eso, todo cambió. Después de perder mis primeros 500 euros, tuve dos opciones: rendirme o aprender. Elegí lo segundo. Me volví una fanática de todo lo relacionado con inversiones. No tenía dinero para cursos caros, así que absorbía todo lo gratuito que encontraba en Internet. Veía vídeos hasta las 3 de la mañana, leía foros, analizaba lo que hacían los que ganaban dinero de verdad. Y entonces un día algo hizo clic. Invertí otra vez, pero esta vez con más cabeza. No aposté todo de golpe, no me dejé llevar por la emoción. Y funcionó. Mis primeros 1000 euros de ganancia llegaron como un golpe de realidad. No era mucho, pero para alguien que había pasado hambre y limpiado baños por un sueldo mínimo, era un milagro. Si podía hacer 1000, podía hacer 10,000. Y lo hice. Pasaron 2 años en los que apenas dormía. Trabajaba de día, invertía de noche. Ahorré cada centavo posible. Poco a poco mi cuenta bancaria creció más de lo que jamás imaginé. Pero el verdadero golpe de suerte llegó con una inversión en una startup tecnológica que parecía prometedora. La empresa creció más rápido de lo que nadie esperaba, y mi pequeña inversión se multiplicó por 20. De la noche a la mañana, me encontré con más dinero del que jamás había visto. Podría haberme comprado un coche caro, mudarme a un piso de lujo, irme de viaje por el mundo. Pero tenía algo mejor en mente. Porque si había algo que me mantenía despierta por las noches, no era el dinero. Era la idea de lo que iba a hacer con él. Y todo comenzaba con una dirección que no había olvidado: la casa donde crecí. Tardé una semana en decidir si realmente quería hacerlo. Habían pasado casi 5 años desde que salí de esa casa sin mirar atrás. Ahora, con más dinero del que nunca imaginé, podía darme el lujo de ignorarlos para siempre. Pero no. No después de todo lo que me hicieron. La primera vez que volví a mi ciudad natal, no avisé a nadie. No porque quisiera darles una sorpresa, sino porque quería verlos sin que ellos tuvieran tiempo de prepararse. El barrio seguía igual, pero la casa se veía más pequeña de lo que recordaba. Supongo que es lo que pasa cuando creces y dejas de temerle a los monstruos que antes parecían gigantes. Toqué la puerta sin saber qué esperar. Y entonces ahí estaba. Mi madre. Pilar no había cambiado mucho, aunque las arrugas en su rostro eran más marcadas.
Me miró primero sin reconocerme y luego con esa misma expresión que tenía cuando yo era niña, desprecio mezclado con fastidio. ¿Qué haces aquí? Fue lo primero que dijo. Ni un cómo estás ni un cuánto tiempo. Nada. Vine a verlos, mentí. No iba a soltar todo de golpe. Mi padre Antonio apareció en la puerta unos segundos después. Él al menos fingió un poco de sorpresa. Mira quién se digna a volver. Ahora que te va mal, ¿vienes a pedirnos ayuda? Me reí. No pude evitarlo. ¿Ayuda? Dije, cruzándome de brazos. No, papá. No estoy aquí por eso. No esperaba una bienvenida cálida, pero sí esperaba que mostraran al menos un poco de curiosidad. En cambio, sus primeras palabras fueron un ataque, como siempre. Pero eso no era lo sorprendente. Lo sorprendente fue cuando mi madre empezó a soltar su versión de la historia. No sé qué habrás ido diciendo por ahí, dijo con su tono de víctima profesional, pero nosotros siempre te dimos todo. Te criamos con sacrificio y te fuiste sin mirar atrás. Por un momento pensé que estaba bromeando. ¿Todo? ¿Sacrificio? ¿De qué demonios hablaba? ¿Me criaste con qué? Le respondí conteniendo la risa. ¿Con insultos? ¿Con golpes? ¿Con platos volando por la casa? ¡Qué exagerada! Bufó ella. Siempre fuiste demasiado dramática. Ese fue el momento en el que supe que no había vuelta atrás. No estaban arrepentidos. Ni siquiera aceptaban lo que habían hecho. Para ellos la historia era diferente, yo era la ingrata que se había ido, la que los abandonó sin motivo. Bien. Si así querían recordar las cosas, entonces yo me encargaría de darles un recuerdo que jamás olvidarían. Lo mejor estaba por venir. Me fui de esa casa sintiendo algo extraño. No era rabia, ni tristeza. Era más bien, claridad. Sabía exactamente lo que iba a hacer. No les dije nada. No les expliqué en qué trabajaba, cuánto dinero tenía o por qué había vuelto después de tantos años. Dejé que siguieran creyendo su mentira, que se sintieran víctimas de una hija desagradecida. Mientras tanto, empecé a mover los hilos. Verás, lo que mis padres no sabían es que cuando escapé, no solo me alejé de ellos, sino que también corté cualquier vínculo legal con esa casa. Años atrás, cuando apenas empezaba a ganar dinero, investigué todo sobre esa propiedad y descubrí algo interesante: estaba hipotecada. Muy hipotecada. Mis padres, con su maravillosa inteligencia financiera, habían refinanciado la casa más de una vez para cubrir deudas tontas. Y ahora el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca. Así que hice lo más lógico, la compré. Fui directamente al banco y les hice una oferta que no podían rechazar. La casa pasó a ser mía en cuestión de semanas. Mis padres ni siquiera se enteraron. Hasta el día que recibieron la carta de desalojo. No te imaginas el espectáculo que montaron cuando se dieron cuenta de que ya no eran dueños de su propia casa. Mi madre estaba fuera de sí, gritando que tenía que ser un error, que ellos habían vivido ahí toda su vida. Mi padre intentó hacerse el tipo duro, pero se notaba que estaba asustado. Y ahí entré yo. Los esperé en la puerta, apoyada contra mi coche, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Cuando me vieron, supe que lo entendieron. Fuiste tú. Mi madre apenas pudo pronunciar las palabras. Me encogí de hombros. Solo hice lo que ustedes me enseñaron, dije con una sonrisa tranquila. Me aseguré de que mi dinero trabajara por mí. No hubo gritos ni peleas. Solo el silencio. Por primera vez en su vida, no tenían nada que decir. Porque sabían que lo había planeado todo. Y lo mejor todavía estaba por pasar. La carta de desalojo les daba exactamente 30 días para irse. 30 días en los que mi madre intentó manipularme con lágrimas falsas, en los que mi padre intentó negociar conmigo como si alguna vez hubiera sido un hombre razonable. 30 días en los que me llamaron de todo, desde mala hija hasta desagradecida. No me importó. El último día, estuve ahí para ver cómo sacaban sus cosas. No les ofrecí ayuda. Solo me quedé mirando, disfrutando el momento en silencio. ¿Y qué piensas hacer con la casa?
Preguntó mi padre con esa mirada desafiante que usaba cuando intentaba intimidarme. Le sonreí. ¿Derribarla? Nunca había visto a mi madre tan pálida en mi vida. No puedes hacer eso. Chilló como si eso fuera a cambiar algo. Claro que puedo, respondí sacando los papeles de propiedad de mi bolso. Es mía. El mismo día que terminaron de sacar sus cosas, llamé a la empresa de demolición. 2 semanas después, la casa en la que pasé mi infancia, en la que lloré, en la que fui maltratada y humillada, dejó de existir. Me quedé ahí, viendo cómo la bola de demolición rompía las paredes. Cada golpe era un recuerdo menos. Cada pedazo de escombro era un insulto que desaparecía. Y cuando todo quedó reducido a polvo, supe que había ganado. Pero lo mejor fue lo que construí después. No iba a dejar ese terreno vacío. No después de todo lo que representaba. Podría haber vendido la propiedad por una buena cantidad, pero no. Quería que el espacio tuviera un nuevo significado, algo completamente opuesto a lo que fue para mí. Así que construí un centro de ayuda para jóvenes sin hogar. Sí, suena irónico. Yo que una vez dormí en una estación de tren sin saber qué hacer con mi vida, ahora tenía los medios para ayudar a otros que estuvieran en la misma situación. El proyecto tomó meses, pero cada día valió la pena. Hice conexiones, encontré patrocinadores y, cuando por fin el centro abrió sus puertas, supe que había hecho lo correcto. Pero lo mejor fue la reacción de mis padres. Una tarde, unos meses después de la demolición, recibí una llamada de un número desconocido. Lo supe de inmediato, era mi madre. ¿Qué es esto? Su voz sonaba entre furiosa y desconcertada. ¿Por qué hiciste esto? ¿Te refieres a la demolición o al centro? Pregunté fingiendo confusión. A las dos cosas. Chilló. Ese era nuestro hogar. Me reí. No pude evitarlo. ¿Nuestro? Lo único que hicieron en esa casa fue destrozarme. Ahora al menos sirve para algo bueno. Podría haber colgado en ese momento, pero dejé que siguiera gritando un rato más, hasta que su furia se convirtió en súplica. Hija, su voz tembló y supe que estaba a punto de usar su último recurso, hacerse la víctima. No tienes idea de lo mal que la estamos pasando. Ahí lo tenía. Después de todo lo que hicieron, después de toda su arrogancia, su desprecio, su maltrato, ahora eran ellos los que estaban en problemas. Y querían mi ayuda. Mi madre nunca había sabido pedir perdón. Ni cuando era niña y me hacía sentir como basura. Ni cuando me gritaba que no valía nada. Ni cuando me tiraba del pelo porque no le gustaba mi cara. Así que escucharla ahora con la voz temblorosa, pidiendo ayuda, fue casi surrealista. Tu padre está enfermo, dijo como si eso fuera a conmoverme. No podemos pagar el alquiler, nos echarán. No tenemos a nadie más. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se alargara. Quería que sintiera lo que era suplicar y que te ignoren. Así que, ahora soy su única opción, ¿eh? Pregunté con calma. Eres nuestra hija, respondió ella, con ese tono como si eso fuera razón suficiente para que me olvidara de todo. Solté una carcajada. No. Ustedes me dejaron de considerar su hija hace mucho. No me creía capaz de sentir lástima por ellos. Pero en ese momento sí sentí algo. No era tristeza, no era rabia. Era satisfacción. Porque los tenía exactamente donde ellos me habían tenido durante años, rogando, esperando una migaja de compasión. Y no se las iba a dar. No puedo ayudarles, dije finalmente. Seguro encuentran a alguien más. No tenemos a nadie más. Gritó mi madre, desesperada. Entonces será interesante ver cómo sobreviven. Y colgué. No hubo más llamadas. No hubo más súplicas. Solo silencio. Por primera vez en mi vida, tenía el control. Y no iba a soltarlo. Después de colgar la llamada, esperé. Esperé que intentaran volver a contactarme. Esperé más súplicas, más excusas, más intentos de manipulación. Pero nada llegó. Tal vez porque finalmente entendieron que no tenían poder sobre mí. O tal vez porque su orgullo era demasiado grande para seguir rogando.
De cualquier manera, fue la última vez que escuché la voz de mi madre. Los meses pasaron y, de vez en cuando, me preguntaba qué habría sido de ellos. No porque me importara realmente, sino por simple curiosidad. No hice nada para averiguarlo. Lo que sí hice fue seguir adelante. El centro de ayuda empezó a crecer. Más jóvenes llegaban buscando un techo, comida y, sobre todo, alguien que les recordara que no estaban solos. Verlos me recordó a la chica que fui, la que dormía en estaciones de tren, la que limpiaba casas para sobrevivir, la que pensó que nunca saldría de la miseria. Y me di cuenta de algo: no tenía rencor. No los perdonaba. No sentía amor por ellos. Pero tampoco cargaba con odio. Ellos eligieron su destino. Yo elegí el mío. Y por primera vez en mi vida, me sentí en paz. Pensé que nunca volvería a saber de ellos. Pero el destino tiene una forma retorcida de cerrar historias. Un día, mientras revisaba correos en mi oficina del centro de ayuda, recibí un mensaje inesperado de una antigua vecina de la ciudad donde crecí. Era corto, sin rodeos. Tu padre ha muerto. Tu madre está viviendo con una prima en las afueras. Está enferma. Pensé que debería saberlo. Me quedé mirando la pantalla, esperando sentir algo. Dolor, alivio, algo. Pero no sentí nada. Antonio estaba muerto. El hombre que me gritó, que me golpeó, que me hizo sentir que no valía nada, simplemente ya no existía. Y mi madre, la gran Pilar, estaba en la miseria. Cerré el correo sin responder. No iba a ir al funeral. No iba a llamar a mi madre. No porque quisiera hacerles daño, sino porque ya no formaban parte de mi historia. Eran solo personajes secundarios en un capítulo que ya había terminado. Seguí con mi día como si nada hubiera pasado. Y en ese momento supe que realmente había ganado. Pasaron semanas desde que recibí el correo sobre la muerte de mi padre. Esperaba que algo cambiara dentro de mí. Que un día me despertara sintiendo tristeza, culpa o incluso un vacío. Pero no. No sentía nada. Porque la verdad es que él ya estaba muerto para mí desde hacía años. Y mi madre, bueno, no tardé en enterarme de que su situación era aún peor de lo que imaginaba. La prima con la que vivía no la soportaba, y había rumores de que pronto la echaría. Hubo un momento, solo un segundo, en el que consideré ayudarla. Pero luego recordé a la niña que fui. La niña que pasó hambre mientras su madre comía sin compartir. La niña que lloraba en su cuarto, sola, con el sonido de los gritos como nana. La niña que soñaba con escapar pero que tenía miedo de que el mundo fuera igual de cruel que su propia casa. No. No iba a ayudarla. Porque la justicia no siempre viene de la forma en que la imaginamos. No siempre es un castigo inmediato, un enfrentamiento explosivo o un final de película. A veces la justicia es el simple hecho de que la vida sigue adelante, y deja atrás a quienes nunca supieron amar. Yo tenía mi vida. Tenía éxito. Tenía paz. Y ellos solo tenían lo que se habían ganado. Así que seguí adelante. Sin mirar atrás. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que el verdadero poder no está en la venganza. No está en hacerles pagar con tus propias manos. El verdadero poder está en superarlos. En demostrar que te levantaste, que fuiste más allá de lo que ellos jamás creyeron posible. Así que si estás atrapado en un pasado que te duele, recuerda esto: el mejor final no es destruir a quienes te dañaron. El mejor final es ser tan feliz que su existencia deje de importarte. Y ese es el final que elegí. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.